Buenos días. A las 10:04 de la mañana del viernes 26 de mayo de 2017 se reanuda la audiencia dentro del proceso verbal sumario adelantado por Almacenes YEP S.A. contra Juan Carlos Lopera Yepes y promotora de construcciones inmobiliarias Proinmov SAS. Para comenzar, le voy a pedir a las partes y a sus apoderados que se identifiquen, comenzando por la parte demandante. Buenos días, señora Superintendente. Por Almacenes YEP S.A. Santiago Fajardo Peña, identificado con la cédula de ciudadanía 10523995522, portador de la tarjeta profesional de abogados 257782, obrando en calidad reconocida en el auto mediante el cual se citó esta audiencia. Buenos días. Buenos días. La parte demandada, Almacenes YEP, Proinmov y Juan Carlos Lopera, asiste Luis Fernando Salazar López, tarjeta profesional 12386, reconocido por auto pretérito. Muchas gracias. El despacho entonces deja constancia que se hicieron presentes las partes de este litigio, así como sus respectivos apoderados, como consta en el registro de audio y video. Previo al inicio de la práctica de la diligencia que hoy nos ocupa, corresponde a este despacho resolver el recurso contra el auto número 800-6618, que levantó algunas de las medidas cautelares decretadas dentro del presente proceso. El apoderado de Almacenes YEP S.A. interpuso un recurso de reposición en contra del auto referido, pues considera que, abro comillas, la conservación de las medidas que fueron levantadas es indispensable para garantizar el objeto del litigio, esto es, para asegurar que los sujetos demandados restituyan la totalidad de las sumas pagadas por YEP en ejecución del contrato del que se reputa la nulidad, cierro comillas. Por su parte, el apoderado de los demandados se opuso al recurso interpuesto por cuanto en su criterio ninguna de las razones aducidas por el recurrente, abro comillas, tiene la vocación suficiente como para desvirtuar la argumentación del despacho para levantar los embargos, cierro comillas. El despacho confirmará la decisión recurrida. En verdad, no debe perderse de vista que en el auto número 800-6618, además de levantar los embargos que se habían decretado respecto a algunos inmuebles de propiedad de los demandados, se ordenó inscribir la demanda en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a cada uno de ellos. Bajo el anterior entendido, el despacho encuentra que las medidas cautelares que han sido efectivamente practicadas en el presente proceso atendieron los principios de necesidad, efectividad y proporcionalidad a que hace referencia el artículo 590 del Código General del Proceso. Esta decisión se notifica en estrados y le voy a dar la palabra a las partes para que se pronuncien sobre la providencia que acabamos de proferir. Los demandantes. Sin manifestaciones, señor Superintendente. Los demandados. Sin manifestación. Ahora bien, el 18 de mayo de 2017, el apoderado de Almacenes YEP S.A. solicitó al despacho el decreto de nuevas medidas cautelares, consistentes en ordenar, abro comillas, el embargo y el secuestro de los bienes inmuebles afectados con la inscripción de la demanda ordenada mediante auto número 800-6618, cierro comillas. Adicionalmente, se ha solicitado que en caso de que este despacho acceda a las pretensiones de Almacenes YEP S.A. al momento de fallar, ordene de conformidad con lo dispuesto en el artículo 591 del Código General del Proceso, abro comillas, el registro de la sentencia y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda sobre los inmuebles, cierro comillas. Para resolver la solicitud presentada por la demandante, el despacho necesariamente habrá de reiterar las consideraciones que acaban de exponerse. En verdad, las medidas cautelares que han sido efectivamente practicadas en el presente proceso atendieron a los principios de necesidad, efectividad y proporcionalidad a que hace referencia el artículo 590 del Código General del Proceso. Por lo demás, no sobra advertir que pronunciarse de fondo sobre la apariencia de buen derecho de las pretensiones de la demanda en esta avanzada etapa del proceso podría conllevar un prejuzgamiento. Ciertamente, la doctrina autorizada ha sostenido que el análisis requerido para establecer las probabilidades de éxito de las pretensiones de la demanda en principio, abro comillas, no tiene por qué significar que el juez que ha emitido un juicio previo haya perdido su imparcialidad. Ambos juicios versan sobre lo mismo, pero no se emiten a partir de los mismos elementos probatorios, por lo que no es difícil que pueda cambiar la visión del juez que dictó medidas cautelares sobre el asunto cuando dicta sentencia, cierro comillas. En el presente caso, sin embargo, los elementos de juicio disponibles para determinar la procedencia de una medida cautelar son virtualmente los mismos que deberán ser analizados para establecer si las pretensiones de la demanda habrán de prosperar.
En esa medida, cualquier pronunciamiento de fondo de que este despacho emita sobre la apariencia de buen derecho de las pretensiones de Almacenes YEP S.A. podría en esta etapa terminal del proceso comprometer la postura que habrá de adoptarse al momento de proferir sentencia. Por otro lado, al momento de fallar y en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda, el despacho se pronunciará sobre la solicitud de Almacenes YEP S.A. orientada a que se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 591 del Código General del Proceso. Esta decisión se notifica en estrados y le voy a dar el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien sobre lo que consideren pertinente, doctor Fajardo. No, igualmente, sin manifestación, señor superintendente. Doctor Salazar. No tengo ningún pronunciamiento, doctora. Muchas gracias. Ahora bien, mediante autos número 800-4602 del 22 de marzo de 2016 y 800-7108 del 17 de abril de 2017, se decretó como prueba requerir a Corbanca, a Steel Business and Development y a Obras Civiles ACH para que remitieran información al despacho. En vista de que las referidas entidades no remitieron toda la información solicitada y como quiera que el material probatorio que obra en el expediente es suficiente para proferir un pronunciamiento de fondo, el despacho prescindirá de todos los oficios respecto de los cuales no se ha obtenido respuesta. En este sentido, se tendrá por concluida la etapa probatoria. Esta decisión se notifica en estrados y le concedo el uso de la palabra a las partes para que se pronuncien sobre la providencia que acabamos de proferir. Doctor Fajardo. Lo mismo, sin ninguna manifestación. Doctor Salazar. Gracias, doctora. Yo sí tendría una petición que, en atención a que el despacho está declarando precluida la etapa probatoria, y como lo pedí en un recurso que fue rechazado de plano el día de ayer, mediante auto que todavía no está ejecutoriado, solicito muy respetuosamente al despacho que cumpla con su deber que le impone el artículo 42 del Código General del Proceso en su numeral quinto de efectuar el control de legalidad. Muchas gracias. Doctor Salazar, ese era mi siguiente punto en esta audiencia. Entonces, en este punto el despacho va a dejar constancia que no se han detectado nulidades procesales ni la necesidad de adoptar medidas de saneamiento en el proceso. ¿Tiene alguna de las partes algún comentario al respecto? Doctor Fajardo. No, señora. Doctor Salazar. No, señora. Muy bien. Entonces el despacho procede a conferirles el uso de la palabra a los apoderados de las partes para que expongan sus alegatos de conclusión en un término que no puede ser mayor a 20 minutos cada uno. Para tal efecto vamos a empezar con el apoderado de la parte demandante. Doctor Fajardo, tiene la palabra. Pero antes de eso, señora superintendente, quería elevarle una solicitud que se concertó con el señor apoderado de la parte demandada, y es que ampliemos el término, porque está autorizado por el artículo 372, para que las alegaciones se rindan en un término máximo de 35 minutos, término que con el que contará Almacenes YEP y lo propio para Proinmov y el señor Juan Carlos Lopera. El despacho accede a su solicitud, entonces tendrán 35 minutos cada uno en pro de la igualdad. Doctor Fajardo, puede empezar. Gracias, señora superintendente. Hay un aforismo bien conocido del fraile Guillermo de Ockham que dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser también la más probable. Eso fue lo que ofreció Almacenes YEP S.A. a lo largo de este proceso. Una explicación sencilla pero contundente y que se concreta en un hecho: la violación del deber de lealtad por parte del señor Juan Carlos Lopera, que obró impúdicamente mientras ejerció la representación legal de Almacenes YEP S.A. Las pretensiones declarativas de la demanda, señor superintendente, se reconducen en últimas a la que se le solicita en la pretensión sexta, que es la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa, suscrito en junio de 2013 entre mi cliente, Almacenes YEP S.A. y Proinmov. 3 eran los presupuestos sustanciales que tenía que acreditar Almacenes YEP S.A. para ese efecto. El primero, como resulta obvio, que el señor Juan Carlos Lopera ostentaba para el momento de la celebración de ese contrato la calidad de administrador de la compañía. Ese hecho ciertamente no fue objeto de discusión. Hay un significativo número de pruebas que así lo acreditan. En primer lugar, a folio 955, obra el acta de nombramiento del señor Lopera como administrador de YEP, acta que data del año 2006, 7 años antes de la suscripción del contrato de Marras. También en el interrogatorio de parte y de forma espontánea, el señor Juan Carlos Lopera reconoció que él ostentaba la calidad de administrador de la compañía. Y finalmente, la mejor prueba de ello, el mismo contrato de promesa de compraventa. Al hacer referencia a cada una de las partes que concurren en su celebración, hace referencia a que Almacenes YEP concurre a la celebración del contrato representada legalmente por Juan Carlos Lopera. El primero de los elementos, entonces, está acreditado. El segundo,
que toca con la médula del conflicto de interés, que el señor Juan Carlos Lopera, acá presente, controlaba a la promitente vendedora, a la sociedad Proinmov SAS. Ese hecho también se probó a lo largo del proceso. En primer lugar, a folio 815, obra un acta que documenta el perfeccionamiento de un contrato de compraventa de acciones celebrado en el año 2012, en virtud del cual el señor Juan Carlos Lopera adquirió el 100% de las acciones suscritas de Proinmov antes de la celebración de la mencionada promesa de compraventa. Pero también se aportó el libro de registro de accionistas, que da cuenta exactamente de la misma circunstancia, que desde el año 2012 y antes de la celebración de la promesa de compraventa, el señor Juan Carlos Lopera ejercía el control de Proinmov. Lo reconoció él de manera espontánea en su interrogatorio de parte, al manifestar que en efecto para el año 2012 había adquirido el 100% de las acciones suscritas de esa compañía. Está aprobado entonces el segundo de los presupuestos, que el señor Juan Carlos Lopera ostentaba el control accionario de Proinmov. ¿Existía un conflicto de interés? La respuesta es apenas obvia, salta a la vista. Si bien la ley 222 no contiene una definición legal de lo que es un conflicto de interés societario, esa transacción, la promesa de compraventa, de ella se reputaba un evidente conflicto de interés para el señor Juan Carlos Lopera. No podía satisfacer simultáneamente el interés de Almacenes YEP S.A., sociedad que él representaba, y tampoco el de la sociedad que él controlaba y que fungía en ese contrato como promitente vendedora, Proinmov SAS. El discernimiento del señor administrador estaba comprometido porque tenía incentivos, como en efecto ocurrió, para distraer recursos de capital de la sociedad que él representaba. La existencia de ese conflicto de interés, de conformidad con lo previsto en el numeral séptimo del artículo 23 de la ley 222 y el artículo segundo de su decreto reglamentario 1925-2009, implicaba una consecuencia legal. Se tenía que agotar un riguroso procedimiento para obtener autorización. El señor Juan Carlos Lopera debía convocar a la Asamblea General de Accionistas de Almacenes YEP con un propósito, obtener autorización de su parte. En el orden del día de la convocatoria que tenía que realizar, tenía que incluir un punto referente a esa autorización. Y más importante, tenía que proveerle toda la información relacionada con el conflicto de interés. Obviamente ese procedimiento se pretermitió, y por esa razón es que el contrato es absolutamente nulo. La indicación de que ese procedimiento se pretermitió corresponde en estricto derecho probatorio a una negación indefinida. Le correspondía acá a la parte demandada acreditar el hecho contrario, aportar un acta que diera cuenta que el señor Juan Carlos Lopera había revelado la situación de conflicto de interés. Por supuesto que nada de eso sucedió. Y no sucedió porque en el expediente habrá un solo documento, que es el acta de junta directiva del mes de noviembre de 2013, posterior a la celebración de la promesa de compraventa, en el que el señor Juan Carlos Lopera solicita una autorización, no a la Asamblea General de Accionistas, a la junta directiva, y lo que es peor, la llama engaño, porque no reveló en ese momento el señor Juan Carlos Lopera que con quien se compraría la bodega era con la sociedad Proinmov, que él para ese momento ya controlaba. Lo que le dijo en ese momento a la junta directiva, y así se acreditó a través de prueba testimonial, y obra en el documento al que estoy haciendo referencia, es que la compra de la bodega sería a instancias del señor William de Jesús Vélez, nada más lejano a la realidad. Si se permitió el procedimiento imperativo, que se gobiernan esas dos normas a las que ha hecho referencia, una es la consecuencia legal, y está en el artículo 5 del decreto 1925-2009, la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa. ¿Cuál es la consecuencia que se sigue de esa declaración a la que debe acceder este despacho? La que disciplina el artículo 1746 del Código Civil. Ese artículo dispone que, como consecuencia de la nulidad absoluta, se tiene que proceder a las restituciones mutuas. Las restituciones mutuas de lo que Almacenes YEP pagó en ejecución de ese contrato de promesa de compraventa. Y ahí entro con la pretensión cuarta declarativa principal, que hace referencia justamente a los montos que tienen que estar comprendidos en las restituciones mutuas. Más de 8.700 millones de pesos. Almacenes YEP, en ejecución de ese contrato, que debe ser declarado nulo, pagó más de 8.700 millones de pesos. Y en esto quiero ser particularmente enfático, señora superintendente. La referencia a que YEP pagó más de 8.700 millones de pesos no es una invención mía. No es el resultado de mis cavilaciones por ser el apoderado de una de las partes del proceso. Tampoco es un invento de los accionistas de una compañía que en su momento fuera próspera y que hoy está quebrada por la mala administración del señor Juan Carlos Lopera. Nada de eso. Hay 3 pruebas, todas provenientes de Juan Carlos Lopera, que acreditan fehacientemente ese hecho, que en ejecución del contrato YEP pagó más de 8.700 millones de pesos. La primera se produjo a lo largo de este proceso, en lo que es una auténtica confesión de parte. En la diligencia inicial, preguntaba de la siguiente manera, abro comillas, señor Lopera, diga cómo es cierto, sí o no, que durante la administración que usted hizo a Almacenes YEP durante los años 2006 a 2015, en ejecución de esa representación legal, usted pagó a Proinmov la suma de 8.800 millones de pesos. ¿Cómo responde el señor Juan Carlos Lopera? Con un lacónico pero contundente sí.
Esa es una auténtica confesión de parte. La primera prueba del monto pagado por Almacenes YPSA. Pero hay más. Con la demanda, Almacenes YPSA aportó los estados financieros del ejercicio 2014. Esos estados financieros los certificó nada más y nada menos que el administrador aquí demandado, el señor Juan Carlos Lopera. En las notas al balance general, que hacen parte integrante del estado financiero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la ley 222, se hizo una declaración que en ese ejercicio contable YEP había efectuado desembolsos o anticipos para la adquisición de la bodega en el municipio de Funza por un monto superior a los 8.500 millones de pesos. Y vuelvo, insisto, yo quiero recabar en ese aspecto. Fue Juan Carlos Lopera quien certificó esos estados financieros. Y la certificación de ese estado financiero tiene una importante consecuencia legal, que se gobierna por el artículo 37 de la ley 222. Cuando lo certificó, el señor Juan Carlos Lopera le estaba dando fe, no solo a los terceros, sino a los accionistas de la compañía, que esa nota contable se había hecho de acuerdo con la ley y con los libros de contabilidad de la compañía. Y a falta de dos, hay un tercer documento, también rubricado por el señor Juan Carlos Lopera. Es un estado de cuenta que obra folio 169 y cuya autenticidad fue reconocida por él a lo largo del proceso. ¿Qué declaración se hace en ese estado de cuenta? Que para ese momento, finales del año 2013, Almacenes YPSA había girado algo más de 5.600 millones de pesos por la compra de la bodega. En este punto, señora superintendente, yo podría concluir mi intervención. Le he demostrado que se reúnen los presupuestos para que se aclare la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa. Y le he demostrado también el monto al que deben ascender las restituciones mutuas. Y se lo he demostrado con pruebas, todas provenientes del señor Juan Carlos Lopera. Las pretensiones declarativas y de condena a la demanda en consecuencia deben prosperar. Pero con un único propósito, con un único fin, mostrar que el conflicto de interés atraviesa todas y cada una de las actuaciones del señor Juan Carlos Lopera, quiero entrar en un detalle. La forma como se pagaron esos 8.700 millones de pesos. Y para eso es importante tener en consideración lo siguiente. Todos sabemos y quedó probado que el señor Juan Carlos Lopera era administrador de Almacenes YEP. También quedó probado, y de ahí la nulidad del contrato de promesa, que él era el controlante Proinmov, el 100% de las acciones suscritas de esa sociedad le pertenecían a él. Pero hay más. El señor Juan Carlos Lopera era controlante de dos sociedades, Morichal y Oasis, que tienen una importancia en este proceso, de conformidad con lo que más adelante voy a hacer referencia. Y finalmente hay una sociedad cacique representada legalmente por uno de sus hijos. ¿Cuál fue la primera manera que se empleó para pagar los 8.700 millones de pesos a los que hago referencia? La entrega de títulos valores de contenido crediticio, modalidad esta expresamente consagrada en el artículo 882 del Código de Comercio para la extinción de obligaciones dinerarias. ¿Qué títulos valores se le entregaron a Proinmov? Títulos valores que documentaban una deuda superior a los 4.100 millones de pesos, de la cual era acreedora Almacenes YPSA. ¿Quiénes libraron esos pagarés? Dos sociedades, pero no dos sociedades cualesquiera, dos sociedades controladas otra vez por el señor Juan Carlos Lopera, Morichal y Oasis. El control de esas dos sociedades se demostró a través de prueba documental. Primero, a través de la prueba trasladada que creó el despacho en auto que obra folio 891. Y segundo, a través de los documentos que uno de los testigos aportó y que obran de folio 1734 a 1737. El señor Juan Carlos Lopera, que era controlante de las dos sociedades deudoras, controlante de Proinmov, que fue la beneficiaria de ese pago, y quien administraba Almacenes YPSA, ordenó la entrega de esos títulos valores para extinguir parcialmente la obligación dineraria a cargo de mi cliente. Hay múltiples pruebas de esa circunstancia. En primer lugar, está el estado de cuenta al que ya he hecho referencia. En ese estado de cuenta que obra folio 1731 y que ustedes pueden revisar, rubricado por el señor Juan Carlos Lopera, se hace una referencia a dos cuentas por cobrar. Las dos cuentas por cobrar que se tenían con dos sociedades controladas por él, Morichal y Oasis. ¿Y qué dispone allí el señor Juan Carlos Lopera? Dos cosas. Uno, que contablemente se reclasifiquen esas cuentas. Y dos, que se proceda a la entrega de los pagarés en beneficio de Proinmov para el pago del precio de la bodega. Fue el mismo Juan Carlos Lopera, en el interrogatorio de parte que absolvió en su momento, quien reconoció esos pagos. Y esta pregunta no la formuló el apoderado de Almacenes YEP. Fue el superintendente quien oficiosamente le inquirió por los montos pagados y a los que se hacía referencia en la demanda. Y el que responde espontáneamente, que sí, pagos, dice. No tengo las cifras claras, pero habrán sido alrededor de 4.000 millones de pesos. Y al precisar su dicho sostiene lo siguiente. Fueron cruces contables que, la verdad, pues tampoco lo tengo claro, pero sí fue un cruce de cuentas. Por supuesto que fue un cruce de cuentas, señor Juan Carlos Lopera. Las cuentas por cobrar que mi cliente, sociedad que usted administraba, tenía con otras dos compañías que usted controlaba, Morichal y Oasis. El señor Ronald Urbina, quien fuera contador de YEP, hizo una declaración exactamente en el mismo sentido. Dijo varias cosas que son importantes rescatar en esta audiencia.
La primera, que en efecto, cuando se había hecho la trazabilidad de esos movimientos contables, se encontraron tres cosas. La primera, que habían dos soportes importantes, la copia de los pagarés, como quiera que los originales estarán en poder de Proinmov; la segunda, el estado de cuenta al que he hecho referencia; y la tercera, que ese movimiento contable nunca se reversó. Lo mismo dijo Jaime Pedraza, quien fue particularmente elocuente al momento de rendir su testimonio. No lo pudo caracterizar de mejor manera. En el pago de esos 4.100 millones de pesos que se efectuó a través de la entrega de unos títulos varoles, Jaime Pedraza lo ilustró de la siguiente manera: el señor Juan Carlos Lopera obraba como arte y parte en el asunto. No solo fue en el contrato de promesa de compraventa, también en los pagos, que son auténticos negocios jurídicos. Obraba como administrador de JEP, pero al mismo tiempo controlaba a Proinmov, que recibió los pagarés, y controlaba también a las dos sociedades deudoras, Morichal y Oasis. ¿Por qué lo hizo así? Eso tiene una explicación financiera perfectamente lógica. A través de esta treta jurídica y contable, el señor Juan Carlos Lopera liberaba a dos subsidiarias suyas del pago de un pasivo superior a los 4.100 millones de pesos, con una orden bastante simple: imputar esos montos como parte del pago del precio deudado por la bodega. Así se pagaron los primeros 4.100 millones de pesos. Como se pagaron los aproximadamente 4.500 millones de pesos adicionales, es aún más indicativo de la incuria del señor Juan Carlos Lopera. Y para eso usted me tiene que permitir una digresión, señor superintendente, porque esta modalidad corresponde a lo que en derecho de las obligaciones se conoce como una dación en pago. En este proceso se probó un hecho igualmente importante. Antes de la celebración del contrato de promesa de compraventa, que data del mes de junio del año 2013, el señor Juan Carlos Lopera y la sociedad Proinmov, que él controlaba, suscribieron un acuerdo de colaboración empresarial, ese sí con William de Jesús Vélez. ¿Cuál era el objeto de ese acuerdo de colaboración empresarial? La construcción de un parque industrial, el Parque Industrial Sol de Occidente, que tenía unas dimensiones importantes y tenía un área construida en una fase inicial superior a los 12.000 metros cuadrados. ¿Cuáles eran las obligaciones de Proinmov, sociedad controlada por el señor Juan Carlos Lopera y del mismo, que fungió como garante en ese contrato? La construcción del parque industrial. ¿Y qué suponía eso? Que tenían que conseguir los recursos financieros necesarios para la ejecución de esas actividades, para el pago de los proveedores y de los diferentes acreedores que surgieran con la ejecución de ese contrato. ¿Qué hizo el señor Juan Carlos Lopera? Lo propio en un administrador que obra violentando su deber de lealtad. En vez de comprometer recursos propios o los de su sociedad filial, Proinmov decidió apalancarse en el patrimonio y en los ingresos operacionales de Almacenes JEP S.A. para pagar las diferentes cuentas por cobrar con los proveedores de bienes y servicios para la construcción del Parque Industrial Sol de Occidente. Eso fue lo que hizo el señor Juan Carlos Lopera. Contratistas de Proinmov, quienes ejecutaron las actividades en el Parque Industrial Sol de Occidente, fundamentalmente hay 5. La sociedad Steel, a la que ya hemos hecho referencia, que era proveedora de unas estructuras metálicas; Obras Civiles A.C.H., que ejecutaba movimientos de tierras; Miriam Delgado, que formulaba cálculos estructurales; el municipio de Funza, con quien se tenía una deuda por concepto del impuesto de plusvalía inmobiliaria; y algunos otros contratistas. ¿Quiénes tenían contrato con esos proveedores? Por supuesto que no era Almacenes JEP, nada de eso, todo lo contrario. Los oficios que se recaudaron a lo largo del proceso dan cuenta de una situación distinta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el municipio de Funza, la licencia de construcción que se solicita y que da lugar a la causación del impuesto de plusvalía inmobiliaria la solicitó William Vélez, pero su pago lo garantizó con el otorgamiento de un pagaré de la sociedad Proinmov. ¿Quién pagó el impuesto de plusvalía inmobiliaria? Ni Proinmov ni Juan Carlos Lopera. Eso se pagó con la caja Almacenes JEP S.A. y una persona que está acá presente, Jairo Cadena, así lo reconoció en su declaración de parte. Exactamente la misma situación es predicable de Obras Civiles A.C.H. y de Miriam Delgado. Tanto Obras Civiles A.C.H. como Miriam Delgado manifestaron que los contratos que se suscribieron para el efecto se perfeccionaron de forma verbal con el señor Juan Carlos Lopera Yepes. ¿Quién les pagó a esas personas que prestaron servicios para la construcción del Parque Industrial Sol de Occidente? Almacenes JEP S.A. El señor administrador dispuso de la caja de Almacenes JEP S.A. para saldar obligaciones que se habían causado con ocasión de la ejecución del contrato de colaboración empresarial que él, por conducto de Proinmov, había suscrito con el señor William Vélez. Por supuesto que Proinmov y el señor Juan Carlos Lopera brindaron su consentimiento para que JEP extinguiera su obligación dineraria que había adquirido al amparo del contrato de promesa a través de esta particular forma, que es la ejecución de una prestación sustituta, una auténtica dación en pago. Y hay múltiples pruebas de esa circunstancia. En primer lugar, está el estado de cuenta, al que ya he hecho referencia, y sobre el cual el señor Juan Carlos Lopera reconoció su autenticidad en audiencia. ¿Qué dice ese estado de cuenta, señora superintendente? Firmado por el señor Juan Carlos Lopera, vuelvo insisto, que los valores que se habían desembolsado por concepto de estructuras debían imputarse como pago del precio deudado por la compra de la bodega. Esa es la primera prueba. Pero hay más.
A folios 305, 317 y 196 obran sendos comprobantes contables. Comprobantes contables de los desembolsos que hizo Almacenes YEP en beneficio de Miriam Delgado, de Obras Civiles ACH y de Representaciones JCJ, todas proveedoras de bienes y servicios para la construcción del parque industrial. Esos comprobantes contables que están firmados por el señor Juan Carlos Lopera contienen una orden clara, absolutamente clara, que esos montos se imputaran como parte de pago del precio que se le adeudaba a Proinmov por la compra de la bodega. Esa es la segunda prueba. Hay otra, que es la confesión del representante legal de Proinmov. Cuando al señor Jairo Cadena se le pregunta en audiencia quién había pagado a los proveedores de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del Parque Industrial Sol de Occidente, simplemente responde que sí, que en efecto era Almacenes YEP S.A. No hay ninguna citación, lo reconoce a sí mismo. Dice, en efecto, esos son proveedores de Proinmov, pero esas cuentas por pagar se saldaron con el patrimonio de Almacenes YEP. Y hay una carta que se cursa en el año 2014 y que ahora folio 879, en la que Proinmov y Juan Carlos Lopera le presentan a William Vélez unas inversiones que se habían ejecutado para la construcción del Parque Industrial Sol de Occidente. Pues ni más ni menos que esas inversiones corresponden con las que Almacenes YEP había pagado con recursos propios. Y eso supone dos cosas. La primera, que el señor Juan Carlos Lopera, obrando como controlante de Proinmov y como administrador de Almacenes YEP S.A., consintió una cosa, que la obligación dineraria que tenía mi cliente se extinguiera a través del desembolso en beneficio de terceros, a través de la ejecución de una prestación sustituta. Voy a hacer referencia únicamente, concluyendo esta parte de mi intervención, a una de las excepciones en las que el señor apoderado de la parte demandada ha cifrado su defensa. Esa excepción, que es la 11ª, palabras más, palabras menos, apunta en el siguiente sentido. Almacenes YEP asumió como propia la obligación de construcción. No nos ha dicho aún, espero que lo diga ahorita, si Almacenes YEP asumió como propia la obligación de construcción del Parque Industrial Sol de Occidente, que tenía un contrato del que no hizo parte mi cliente, o de la bodega que estaba comprando al amparo de la promesa de compraventa. Pero por supuesto que esa teoría no se sostiene. Echando malo del aforismo con el que comenzaba ahorita, esa es una teoría risible por lo menos. Carece de cualquier sustento jurídico, fáctico, probatorio. Almacenes YEP no podía construir el Parque Industrial Sol de Occidente. Y en ese sentido hay una prueba lapidaria, que es el testimonio que rindió William de Jesús Vélez en este despacho. Cuando al señor William de Jesús Vélez se le pregunta por quién era la sociedad constructora del Parque Industrial Sol de Occidente, responde asertivamente, era Proinmov, jamás contrató con Almacenes YEP S.A. la construcción del Parque Industrial Sol de Occidente. Y tampoco podía Almacenes YEP asumir como propia la obligación de construcción de la bodega por la que pagó más de 8.700 millones de pesos. Nada de eso. Y hay una prueba particularmente ilustrativa. Como ya le dije, con la caja de Almacenes YEP S.A. se pagó el impuesto de plusvalía inmobiliaria que se causa con el otorgamiento de la licencia de construcción. Esa licencia de construcción se solicitó para una infraestructura superior a los 50.000 metros cuadrados. La bodega Almacenes YEP, como consta en la promesa de compraventa, no superaba en cuanto a área construida los 5.900 metros cuadrados. Entonces, no era que Almacenes YEP asumiera como propia la construcción de su bodega, sino que, como he explicado, el señor Juan Carlos Lopera impúdicamente se apalancó en el patrimonio de Almacenes YEP para solventar obligaciones propias y de sociedades que él controlaba. El íter contractual de la promesa de compraventa también es indicativo de que Almacenes YEP, como es lo propio en un contrato de esa naturaleza, adquirió dos obligaciones. Una de hacer, suscribir el contrato prometido, y otra de dar, pagar el precio que se había pactado por concepto de la bodega, más de 10.000 millones de pesos. En la fase de formación del contrato hay pruebas que apuntan en ese sentido, que la intención de las partes no era que YEP construyera la bodega por la que iba a pagar más de 10.000 millones de pesos. Y en la fase de formación hay que traer a colación el acta de Junta Directiva de noviembre de 2013, en la que el señor Juan Carlos Lopera le pide autorización a la Junta de ese entonces para comprar una bodega, porque lo dice así, comprar una bodega, ese es el verbo que usa. Comprar una bodega, dijo él en su momento al señor William Vélez, cosa que resultó no ser cierta, como ya lo he explicado. En el clausulado de la promesa de compraventa también hay, señora superintendente, suficientes evidencias que Almacenes YEP no asumió como propia la obligación de construcción. La cláusula octava es clarísima en ese sentido. Allí se hace referencia a que sobre el inmueble donde se construyó la bodega no habría gravámenes, salvo el que eventualmente se constituyera por el crédito hipotecario que, como sociedad constructora, constituiría la sociedad Proinmov SAS. Esa cláusula es indicativa y no se presta duda que la constructora de la bodega era Proinmov y que esa obligación no la asumió Almacenes YEP S.A. Y sí que hay evidencias que durante la ejecución del contrato que son demostrativas de la situación contraria a la que ha sostenido la parte demandada. Vale decir que Almacenes YEP nunca asumió una obligación de construcción.
En primer lugar, a folio 1475-1478, obra una comunicación que produjo la fiduciaria Corfi Colombiana, que se produce con base en la información que provee el señor Juan Carlos Lopera para la estructuración del negocio fiduciario con el cual se implementaría el proyecto. ¿Qué dice esa comunicación? Una cosa muy sencilla, que Almacenes YEP S.A. compraría una bodega, dice Corfi Colombiana, y que a Proinmov le competía la construcción de 2 bodegas de aproximadamente 12.000 metros cuadrados. El estado de cuenta al que múltiples veces he hecho referencia es igualmente prueba de esa situación. Ese estado de cuenta que es firmado y cuya autenticidad reconoció el señor Juan Carlos Lopera hace referencia expresa a unos saldos y a las condiciones, abro comillas, para comprar la bodega de Funza. No hay ninguna referencia a la construcción de la misma por parte de Almacenes YEP S.A. Hay una cosa cierta, y con esto termino la referencia a la excepción de mérito número 11 del señor operador de la parte demandada. Como ya dije, la promesa de compraventa se perfecciona en el mes de junio del año 2013. El acuerdo de colaboración es anterior, del mes de febrero. Como se probó documentalmente, Almacenes YEP comienza a hacer desembolsos antes de la suscripción misma de la promesa de compraventa. La expoliación de su patrimonio por parte de sus administradores, pues, anterior a la misma celebración del contrato cuya nulidad se pretende. Ese hecho es demostrativo de lo impúdico de la conducta del señor Juan Carlos Lopera y de la violación de los deberes fiduciarios que le asistían como administrador de la compañía. Termino con una última acotación de intervención, señora superintendente, que es la siguiente. Acá, en mi opinión, hay un hecho que no se presta para discusión, y es que el contrato de promesa de compraventa debe ser declarado absolutamente nulo. Eso se sigue del artículo 899 del Código de Comercio y del artículo 5 del decreto 1925. Esa es la realidad Mondelironda. Pero lo que acá se haría, no se le haría un favor a la justicia si, declarada la nulidad absoluta de ese contrato, no se ordena, como corresponde, el reintegro a mi cliente de los 8.700 millones de pesos que pagó en la ejecución de ese contrato, porque ese es un dato igualmente verificable. YEP sufrió una mengua patrimonial por ese valor. Dejó de cobrar pagarés que documentaban deudas por más de 4.100 millones de pesos, de las cuales eran deudoras compañías controladas por el señor Juan Carlos Lopera. E igualmente, de su patrimonio salieron sumas superiores a los 4.500 millones de pesos para pagarle a proveedores que ejecutaban la construcción de un parque industrial que era responsabilidad de Proinmov y de la parte demandada. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Fajardo. Doctor Salazar tiene la palabra. Muy amable, doctora. Atónito, después de escuchar el elocuente alegato del doctor Fajardo, donde se dicen verdades a medias, y la verdad no admite verdades a medias, la verdad es una sola. Ninguna referencia se hace al objeto de las pretensiones de la demanda. La confusión en el afán demencial que tiene Almacenes YEP de vengarse de su administrador es palpable. ¿Cuál es el negocio que se pretende anular con el supuesto conflicto de intereses? El negocio que se celebró con Proinmov, llamado Acuerdo de Cooperación, en el cual intervino el señor William Vélez. Ese es un primer contrato. Y la confusión conceptual de los apoderados de Almacenes YEP ya raya con la demencia, porque se concretan en su alegato ya no al negocio principal, porque no se vinculó como parte de este proceso al señor William Vélez, como yo lo solicité, que se integrara el X consorcio, sino que habilidosamente se concentran en la pretensión sexta, la nulidad del contrato de promesa de compraventa. Pero sin embargo, y su locura, los hechos de la demanda se refieren al desarrollo y ejecución del contrato de colaboración empresarial. Yo dejo al criterio del juzgador verificar si se está cumpliendo con la regla de probar las pretensiones de la demanda. Si se tratara de atacar por nulidad el convenio de colaboración empresarial, es obvio que la superintendencia no puede dictar sentencia y no puede proferir sentencia de fondo
porque no se integró el litisconsorcio ni se vinculó como parte a este proceso al señor William de Jesús Vélez, quien lo suscribió conjuntamente con Proimov y Almacenes JEP. Esa premisa fundamental debe ser considerada por el despacho, porque no se dan condiciones para que se falle la nulidad de un contrato donde intervino un tercero que no fue vinculado como litisconsorte a este proceso. Por ahí ya las pretensiones de la demanda se caen solitas, sin mayor alegación y sin mayor prueba. Pero concentrémonos entonces en el objeto del alegato del doctor. La presa, el big fish que quieren pescar, la nulidad del contrato de promesa de compraventa. Sí, se acompañó un contrato de promesa de compraventa. Ahí está, en el expediente. Y la parte que represento, las partes que represento, así lo reconocieron y lo admitieron al contestar la demanda. Pero ¿qué es un contrato de promesa de compraventa? Aquí tenemos que salirnos de lo específico de la ley mercantil y pasar a lo elemental de la ley general, que es un contrato de promesa de compraventa. Como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia, la doctrina, pues es un contrato preparatorio que se celebra para culminar con un contrato final, que es la compraventa prometida. Y en la ejecución del contrato preparatorio, pues las partes asumen obligaciones de dar y de hacer. Y la principal obligación que asumen es suscribir el contrato prometido, como lo dice el Código Civil. Por eso, en el contrato preparatorio, la ley exige que se fije fecha o plazo o condición para la suscripción del contrato prometido. Y aquí está demostrado, está acreditado, admitido por la parte que yo represento, que sí se celebró el contrato de promesa de compraventa. Pero igualmente está demostrado con certificación notarial que se acompañó a la contestación de la demanda, que es plena prueba de que no mereció el mayor comentario en el alegato del doctor, que ninguna de las partes concurrió el día señalado a la celebración del contrato prometido. De tal manera que operó lo que se conoce como el mutuo disenso de los contratantes, el desistimiento recíproco de los contratantes. Y el contrato preparatorio de promesa de compraventa se extinguió por ese mutuo disenso de los prometientes contratantes. ¡Oh, sorpresa! Entonces ahora se pide la nulidad de lo que no existe. ¿Cómo se puede pedir la nulidad de un contrato que se extinguió? Suena loco pretender una nulidad de lo que no existe. Para ello, se apalancan los apoderados de la demandante en teorías jurídicas supremamente expuestas, elocuentemente expuestas por el doctor. Pero la realidad es una sola. El contrato de compraventa fue desistido recíprocamente por los contratantes, Almacenes JEP y Proimov. Que hubo un supuesto conflicto de intereses que solo cabe en la imaginación de Almacenes JEP y de sus apoderados. Ahí descendemos en la ley 222 y dicen, es que no se solicitó, no se reveló a la Asamblea General de Accionistas el conflicto de interés del señor Juan Carlos Lopera como gerente de Almacenes JEP y como representante legal o controlante o accionista o whatever, como se quiera llamar, en Proimov. Muy bien, aquí escuchamos los testimonios de los administradores de Almacenes JEP, que llenos de odio hacia su pariente, vinieron aquí a cumplir la tarea que se les había asignado. ¿Y que reconocieron ellos dos? Jesús Alirio y Jaime Yepes, bajo la gravedad del juramento. Aquí lo escuchamos todos. Creo que la doctora Catalina no presidía la audiencia, pero sí estaba sentada al lado derecho y estaba escuchando el testimonio de estos dos señores
que dijeron que es que la Junta Directiva hacía las veces de asamblea y que la Asamblea General de Accionistas jamás se reunía, sino que como eran los mismos parientes, los mismos miembros que se constituían en Junta, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas las tomaban como en las reuniones de la Junta Directiva de la sociedad. Y el doctor aportó las actas, una prueba documental voluminosa, y ahí están las actas. Y es obvio que las actas hacen plena prueba, y las actas que demuestran y que acreditan que el negocio de la promesa de compraventa y de la construcción del proyecto Parque de Occidente fue permanentemente autorizado y monitorizado por la Junta Directiva de Almacenes YEP. Entonces resulta muy dudoso venir a estas alturas de la vida a pretender que no existía autorización. Pero es más grave aún. Los contratos también se interpretan por la forma como se ejecuta, enseña el artículo 1622 del Código de Comercio, o como la ejecuta una de las partes con la anuencia de la otra. ¿Y cómo se ejecutó el contrato de promesa de compraventa? Ahí lo acaba de reconocer el doctor Fajardo. Me quitó parte de mi argumentación y mi alegato. Acompañaron las pruebas a la demanda, yo no me pongo. Si ustedes repasan la contestación de la demanda, esos hechos están admitidos por la parte que represento. Es que aquí no se ha demostrado que se le haya pagado un centavo a Proimov o a Juan Carlos Loquera en la ejecución de los contratos cuya nulidad se pretende. Todo lo contrario, todas las pruebas documentales, los estados de cuenta, las cuentas corrientes, los balances, están admitidos por la parte que yo represento y que muestra la contabilidad, que los desembolsos los hizo Almacenes YEP a contratistas y proveedores. No hubo un centavo que se le hubiera girado ni a Juan Carlos Lopera ni a Proimopsas. Entonces, ¿cuáles restituciones mutuas se pretenden si las restituciones se deben dar cuando se decreta la nulidad? ¿Y cuál nulidad si el contrato no existe porque el contrato fue desistido? ¿Y qué debe restituir mis poderdantes en el evento remoto de que se llegue a acceder a la locura jurídica que ellos están planteando en la demanda? Restituir 8.000 millones de pesos que Almacenes YEP desembolsó a terceros y que en sus balances aparecen, como lo acaba de admitir el mismo doctor Fajardo en su alegato, reflejada en la contabilidad de Almacenes YEP. Es que si ustedes revisan el balance que se acompañó a la demanda, en el rubro que se llama construcciones del curso, ahí están los 8.000 millones de pesos. Los 8.000 millones de pesos jamás salieron del patrimonio de Almacenes YEP. Entonces, ¿no será que se está patrocinando un enriquecimiento ilícito e injusto a través del ejercicio de una demanda temeraria como es esta? Que lo que Almacenes YEP está pretendiendo es enriquecerse para que le restituyan lo que no ha salido de su patrimonio. ¿Es que se puede restituir lo que no ha salido del patrimonio? No, señores, eso no es así. Las cosas son en derecho y las restituciones mutuas se obligan y proceden cuando hay que restituir algo, pero si no hay nada que restituir, no hay nada que hacer. Me llamó la atención la focalización que hizo el doctor Fajardo sobre la famosa reclasificación de cuentas que se hizo en la contabilidad de Almacenes YEP. ¿Qué es una reclasificación de cuentas? Es un acto unilateral que hace Almacenes YEP de su contabilidad. Cuando ya la locura los embriaga y los conduce a plantear la demanda, descubren que no, que la plata no ha salido. Pero entonces aparecen unas cuentas por cobrar, los pagarés y todas esas cosas que dice el doctor Fajardo en su alegato, y los reclasifican. Ustedes pueden verlo en el hecho 4.23.8 de la demanda. ¿Y qué contestó la parte que yo represento respecto de ese hecho? Por tratarse de hechos propios de Almacenes YEP, no me consta, ni me corresponde probarlo.
porque la que ordena su contabilidad y la que está obligada a llevar su contabilidad en la forma por la ley es Almacenes JEP. ¿Y qué probó Almacenes JEP respecto de la contabilidad? Acompañaron los balances, por cierto, sin firma, auditados por unos revisores fiscales que aquí trajeron al señor a declarar, y reconoció que sí, que él había hecho eso y que él había hecho las reclasificaciones. Y el señor Jesús Alirio Yepes igualmente dijo: yo hice las reclasificaciones. Entonces, reclasificando, están los señores de Almacenes JEP fabricando sus propias pruebas para comprometer a Proinmov y a Juan Carlos Lopera. Los hechos que constan en la contabilidad de Almacenes JEP son de Almacenes JEP y no son oponibles a Juan Carlos Lopera ni a Proinmov. Pero más grave aún, doctora, la prueba pericial. Acá el doctor Javier Alejandro desistió de la prueba pericial. No existe una sola prueba que acredite en este momento que los hechos que se dicen en la demanda constan en la contabilidad, distinto de los que yo admití, porque brilla por su ausencia el dictamen pericial. Y el dictamen pericial era una prueba bien importante, y tan fue así que la superintendencia la decretó de oficio y le impuso la carga de asumir los costos del peritazgo a la parte que representa. ¿Y qué pasó con esa prueba pericial? En la locura jurídica en que se metió Almacenes JEP, sus apoderados se han dedicado durante todo el tiempo a darle mucha importancia a la práctica de las medidas preventivas. Y unas medidas preventivas y cautelares temerarias, sin fundamento, amparados en un muy dudoso amparo de pobreza que les concedió la superintendencia, porque la sociedad hoy en día está en otra dependencia de esta superintendencia, sometida a un proceso de liquidación obligatoria. Y en esa locura del exceso de medidas cautelares, el mismo día en que se iba a disponer de los fondos para pagarle al perito Rayo, que debe ser muy buen perito porque todos los días lo nombran en la superintendencia, se embargaron las cuentas corrientes de Proinmov, se perfeccionaron los embargos y se produjo el bloqueo económico de Proinmov. Cuando consignamos el dinero para la práctica de la prueba pericial, que hubo que acudir urgentemente para poder colaborar con la justicia, ese día salió la providencia de la superintendencia decretando desierta la prueba pericial. Pero desde luego que no fue que la prueba se declarara desierta por incuria de la parte que represento, sino porque el exceso de medidas cautelares no le permitió disponer de los fondos para cancelar los honorarios del perito. Es que este proceso se maneja es por el mantenimiento de las medidas cautelares, no por el fondo del asunto. Y el tema de las medidas cautelares es un tema que hay que analizarlo porque, oh sorpresa para mí hoy, 2 solicitudes que resolvió antes de esta audiencia la doctora, negando las medidas cautelares. Porque las medidas cautelares aquí se han venido utilizando para poner contra la pared a la parte que represento, para asfixiarla jurídica y económicamente. Y medidas cautelares muy dudosas, porque también en la defensa que hago a nombre de Proinmov, insisto en que siendo un tercero que no detenta la calidad de accionista de Almacenes JEP, la sociedad Proinmov no tiene por qué estar sometida a la jurisdicción de la Superintendencia de Sociedades. Y es que no se puede asumir la competencia distinta de la que le señala taxativamente el artículo 24 del Código General del Proceso a la Superintendencia de Sociedades relativa a conflictos societarios. Y los conflictos societarios, como lo dijo el doctor Mendoza, entonces juez de esta causa, se refieren a los conflictos entre accionistas o entre accionistas y la sociedad, o entre accionistas y la sociedad y sus administradores, como lo dice claramente el Código General del Proceso. Aquí se está usurpando competencia que no se tiene por parte de la Superintendencia de Sociedades, para entrar a definir la nulidad de un contrato celebrado con un tercero
que no detenta la calidad de accionista de Almacenes JEP y que como tal no está sujeto a la competencia funcional de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades carece absolutamente de competencia para juzgar actos de terceros. Y por último, desde mis clases universitarias hace muchos años, recuerdo un brocardo en francés, pas de responsabilité sans faute. No existe responsabilidad sin daño. Suponiendo, en gracia de discusión, y que las alegaciones elocuentes del doctor Fajardo así lo corroboran, que existe un conflicto de intereses, ¿cuál es el daño que ha sufrido Almacenes JEP? Como para que se ordene la reparación o la restitución. Primero, el artículo 164 dice que toda decisión del Código General del Proceso, que toda decisión judicial se debe basar en las pruebas regulares y oportunamente aportadas al proceso. ¿Dónde está la prueba del daño? ¿Dónde hay un dictamen pericial que diga que los 8.000 millones son los 8.000 millones? Y revisando las pretensiones de la demanda resulta que es que en la pretensión 3.4 de condena los 8.000 no eran 8.000 sino 8.758 más 3.104, 862.424 pesos. O sea, estamos hablando de 12.000, 13.000 millones de pesos. ¿Por qué no hay ninguna referencia a los 3.104 millones adicionales que se contienen en la pretensión 3.4? Pues muy sencillo, porque no hay prueba, porque no se aportó la prueba. Y esos 3.000 era como lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro. ¿Y dónde está la prueba? ¿Cuál es la prueba? Si la prueba que se arrimó a la demanda y que yo mismo admití, lo que demuestra es que los 8.000 millones de pesos que tanto extraña el doctor Fajardo jamás salieron del patrimonio de Almacenes JEP. Ustedes revisen el balance del 2013 y el del 2014, que muy referidos a los folios hizo el doctor Fajardo. Yo no tomé tanta minucia, pero me remito al dicho del doctor Fajardo, ahí los encontrarán los folios, y ahí están. Y ahí aparece en el activo de la sociedad Construcciones en Curso 8.758.879.149 pesos. Entonces, si esos 8.000 millones están en el patrimonio, hoy en la masa de la liquidación, porque es prenda general de sus acreedores, ¿cuál daño ha sufrido Almacenes JEP? Primero, el contrato que pretende la nulidad no existe. Segundo, suponiendo que hubiese habido un conflicto de intereses que tampoco se ha demostrado que exista, ¿cuál es el daño? 8.000 millones de pesos que tienen en el deseo, seguramente por su jugoso pacto de honorarios, los abogados de Almacenes JEP. No, señora. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Yo no quisiera traer a colación tratadistas, hasta Hernán Fabio López y Ramiro Bejarano, así lo dicen. No hay responsabilidad sin daño. En esas condiciones, yo creo que termino mi exposición solicitándole al despacho que verifique muy puntualmente las excepciones que se propusieron en contra de la demanda, respecto de que no se puede pedir la nulidad de un contrato que se extinguió por el mutuo disenso de sus contratantes. Que igualmente, si no se puede declarar la nulidad, no se puede ordenar la restitución de nada, porque las restituciones solo proceden como efecto o consecuencia de la nulidad. Pero suponiendo que se pudiera, tratando de hilar la locura demencial de los apoderados de Almacenes JEP, pedir los 8.000 millones de pesos, es que los 8.000 millones de pesos jamás salieron del patrimonio de Almacenes JEP y así lo prueba su propia contabilidad, no lo digo yo.
es su propia contabilidad, y al contestar los hechos relativos a los pagos que se hicieron a terceros, ustedes podrán verificar que fueron hechos admitidos por la parte que represento desde la contestación de la demanda. Entonces, no se puede restituir lo que no ha salido del patrimonio de Almacenes JEP. Y por último, se debe considerar que la Superintendencia de Sociedades es absolutamente incompetente para juzgar actos y contratos celebrados por Proinmov, porque estamos en un conflicto societario que es lo que nos convoca a este proceso y no un conflicto de un contrato que debe ser sometido a los jueces ordinarios, que son los competentes para conocer los conflictos de contratos entre una sociedad y terceras. De esa manera le solicito a la señora superintendente que tenga muy en cuenta las excepciones. Y finalmente, a pesar de que se hizo un juramento estimatorio y se concedió un amparo de pobreza, se debe estimar por su despacho como juez competente para resolver este conflicto respecto de Juan Carlos Lopera y Almacenes JEP, que no se demostró el juramento estimatorio que hicieron los ilustres apoderados de Almacenes JEP. Se desistió de la prueba que se había pedido frente a la objeción que formulé al juramento estimatorio. Luego no se probó el juramento estimatorio. Y me remito a las mismas palabras del doctor Fajardo, que para nada se refieren a los 3.104.862.424 que estimó como lucro cesante consolidado. En esas condiciones, la aplicación de la ley debe ser rigurosa, porque es norma procesal pública y de orden público y de obligatorio cumplimiento tanto para el juez como para las partes. Y se debe imponer la sanción, no a la parte que represento, porque en muy buen sentido la ley fue modificada, sino se debe imponer la sanción o multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura, porque no se demostró el juramento estimatorio que se hizo en 17.000 millones de pesos. Entonces le solicito a usted muy respetuosamente, doctora Catalina, que se declaren prósperas todas, alguna o algunas de las excepciones de mérito propuestas, se rechacen las pretensiones de la demanda y se condene a Almacenes JEP al pago de la multa por haber jurado en falso y por no haber probado el juramento estimatorio de sus pretensiones económicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. En este punto el despacho va a decretar un receso de 30 minutos, por lo que nos volvemos a ver a las 11:30 de la mañana. Muchas gracias. A las 11:30 de la mañana del viernes 26 de mayo de 2017, se reanuda la audiencia dentro del proceso verbal sumario adelantado por Almacenes JEP S.A. contra Juan Carlos Lopera Yepes y promotora de construcciones inmobiliarias Proinmov SAS. Por circunstancias sobrevinientes en la agenda del despacho, no se dictará la sentencia en forma oral. De estas circunstancias se informará la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 373 del Código General del Proceso. Por lo tanto, en este punto únicamente se anunciará el sentido del fallo. Así las cosas, debido a que el despacho declarará la nulidad de la operación controvertida por Almacenes JEP S.A., en la medida en que se demostró la existencia de un marcado conflicto de interés en cabeza del administrador de la compañía en la celebración del negocio jurídico con Proinmov SAS. La nulidad resulta procedente en este caso al tenor de lo dispuesto en el decreto 1925 de 2009, toda vez que no se demostró que el demandado hubiese obtenido la autorización de que trata el numeral séptimo del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. De conformidad con el citado artículo 373, este despacho proferirá la decisión escrita entre los 10 días siguientes y, en todo caso, antes de que se cumpla el plazo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso. ¿Tiene alguna de las partes algo que agregar? No, señor superintendente, gracias. Doctor Salazar. Esperaré a conocer el contenido del fallo. Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 11:35 de la mañana. Muchas gracias.